Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. May God bless you all tonight. Se sentaron, pero le voy a pedir que se pongan de pie otra vez para así leer la palabra de Dios en reverencia. You sat down, but I'm going to ask you to please stand again and open up your Bibles. We're going to read the word of the Lord in reverence. Matthew 24. Mateo capítulo 24, versículo 44. Matthew 24, verses 44 to 51. ¿Están ahí conmigo? Are you there? Dice la palabra de Dios. Let's read the word of the Lord. Por eso también vosotros estad preparados, porque a la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien su Señor puso sobre los de su casa, para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentra haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi Señor se tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no le espera y a una hora que no lo sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. For this reason you also must be ready. For the Son of Man is coming at an hour when you do not think he will. Who then is the faithful and sensible slave whom his master put in charge of his household to give them their food at the proper time? Blessed is that slave whom his master finds so doing when he comes. Truly I say to you that he will put him in a charge of all his possessions. But if that evil slave says in his heart, my master is not coming for a long time, and begins to beat his fellow slaves and eat and drink with drunkards, the master of that slave will come on a day when he does not expect him, and at an hour which he does not know, and will cut him in pieces and assign him a place with the hypocrites. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Let us pray. Vamos a orar. Padre, en este momento venimos a honrar tu palabra, humillándonos hacia ella para escucharte hablar. Lord, in this moment we come to honor your word as we humble ourselves to listen to it, to listen to you speak. Lord, we want to do this with all reverence, with all understanding, that you hold your word in high regard, even higher than your name. Hacemos esto, Señor, con el entendimiento que tú mantienes tu palabra en alto honor, aún más alto que tu propio nombre. Señor, por lo tanto, humildemente nos humillamos para escucharte, and therefore, Lord, we humble ourselves before it to listen to you speak, to allow it to mold our hearts and our minds, to shape our thoughts, para permitirle que moldee nuestra mente y nuestro corazón, para que moldee nuestros pensamientos, Señor. Señor, al escucharla pedimos que tu Espíritu Santo la utilice para transformarnos. Lord, as we listen to it, we ask your Holy Spirit to use it to transform us, to make us more and more like you, para que nos haga más y más como tú, Señor. Que podamos salir de este lugar reflejando tu imagen, that we may leave this place reflecting your image in us, as we allow your word to transform us, mientras permitimos que tu palabra nos transforme. This is our prayer, Lord. Esta es nuestra oración. Y la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and we do so, Lord, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y la iglesia de Cristo dice, puede sentarse, pero le pido que mantenga su Biblia abierta. You may be seated, but please, I ask you to keep your Bibles open as we look through the text. In the text that we're studying, after Jesus responded to the concerns of his disciples about the destruction of Jerusalem, the temple, his return, and the end times, Jesus now moves to speak about the need of the disciples
to be prepared while they wait for his return. En el texto que estamos estudiando, luego de Jesús responder a las preocupaciones y a las preguntas de sus discípulos acerca de la destrucción de Jerusalén y del templo, de su regreso y el fin del tiempo, Jesús se mueve ahora a hablar acerca de la necesidad de que sus discípulos estén preparados mientras ellos esperan su regreso. El tema central del texto es la necesidad de estar preparados para su regreso. The main theme of the text is how to be prepared, or the need to be prepared for his return. Y también de cómo vamos a estar preparados para su regreso, and also how to be prepared for his return. As we stated last week, being prepared for the return of Jesus Christ is not about predicting the return of Jesus Christ, but living in a constant state of spiritual preparedness. Como habíamos mencionado la semana pasada, estar preparados para la venida del Señor Jesucristo no significa que vamos a estar preparados para predecir la venida del Señor Jesucristo, sino estar preparados espiritualmente para la venida del Señor Jesucristo. Readiness is about how one lives, not what one knows. El estar listo no tiene que ver, ¿verdad? No tiene que ver con lo que uno conoce, sino de la manera en que uno vive. We mentioned this is how we ought to be prepared. Mencionamos varias maneras en cómo nosotros debemos estar preparados. Y primeramente, sobre todas las cosas, una relación correcta con Dios. And the first one is to have a right relationship with God. And what does that look like? ¿Cómo se ve una relación correcta con Cristo? It's about having faithful obedience in daily life. Se trata de estar preparados en obediencia todos los días de nuestra vida. Debemos vivir en cada momento y con cada decisión con el entendimiento de que Cristo viene ya. We have to live every day and in light of every decision with the knowledge and understanding that Christ is coming soon. We have to be ready and alert spiritually and morally speaking. Tenemos que estar listos espiritualmente, alerta y moralmente. No podemos tomar el pecado como algo liviano. We cannot take sin as something that is light. It's about living with an eternal perspective. Se trata de vivir con una perspectiva eterna. Entendiendo que nuestra mirada debe de estar en las cosas de arriba. Understanding that our sight must be on the things above. Se trata de perseverar hasta el final. It's about being and persevering until the end. Not today I'm okay and tomorrow I'm not. No se trata de simplemente hoy estoy bien espiritualmente, pues mañana no. Sino que estamos fijos, cimentados en la roca que es Cristo. If not, that we are fixed on the rock that is Jesus Christ. And to illustrate how we ought to be prepared, Jesus uses an analogy about what the disciple ought to be doing while he waits for his return. Y para demostrarle a los discípulos cómo los discípulos deben estar listos espiritualmente hablando, Jesús les presenta una analogía de cómo el discípulo debe estar, de lo que el discípulo debe de estar haciendo mientras espera su venida. Si usted se cree que íbamos a estar sentados en una banca esperando que Cristo regrese, estamos mal. If you thought that we were just going to be sitting down in a bench doing nothing while Jesus returns, you're wrong. Jesus is expecting us all to do something while he returns. Jesús está esperando que todos nosotros hagamos algo hasta que el día que él regrese. Since they do not know when Jesus is returning, they must be active in waiting. Ya que sus discípulos no conocen cuando Cristo ha de regresar, ellos tienen que estar activamente esperando, no de una forma pasiva. We should be active, not in a passive manner.
Jesus in the text begins with a question. Jesús en el texto comienza con una pregunta para usarlo como va a hacer un esquema para su enseñanza, just to use it as a frame for his teaching. La pregunta es la siguiente. The question is the following. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Who then is the faithful and sensible slave? And we told you with the question, Jesus is making this analogy personal. Y le habíamos dicho que Jesús al hacer esta pregunta o esta pregunta hace la analogía, algo personal para nosotros. La pregunta lleva al discípulo a hacer una evaluación personal. The question leads his disciple to do a personal evaluation about his spiritual life. Am I really that sensible slave? ¿Soy verdaderamente yo ese siervo fiel y prudente? Which kind of servant am I? ¿Cuál clase de siervo somos nosotros? La pregunta también se hace para distinguir entre los verdaderos discípulos y los que están meramente asociados. The question is also to distinguish between what a true disciple is and someone who's merely associated. El verdadero discípulo es fiel y prudente que se mantiene haciendo lo que el maestro espera. The true disciple is faithful, is wise, and keeps doing what the master expects him to be doing until he returns. Jesus is making there a separation of who is and who isn't a true servant. Jesús está haciendo la distinción de quién es y quién verdaderamente, de quién es y quién no es verdaderamente un discípulo o un siervo. La pregunta también enfatiza el carácter sobre la posición. The question emphasizes the character of a person over the station or status. He is asking who is faithful and sensible, not who is talented. Jesús está haciendo la pregunta de quién es fiel y sensible y no quién es talentoso. No está considerando las habilidades, sino el carácter del siervo, porque ese carácter va a dictar la perseverancia de su siervo. It is that character that is going to dictate the perseverance of that servant. Si no es fiel y prudente, va a ser un siervo malvado que va a aprovecharse de la autoridad que se le puso en las manos. If he's not a wise and faithful servant, he is going to abuse the authority and the resources that were given to him and the responsibility that was given to them. The question also highlights how rare true faithfulness is. La pregunta también resalta la idea de que ser fiel, de ser este tipo de fiel siervo y prudente es algo raro. Lo cual nos lleva a preguntarnos, ¿verdad? Nos estamos engañando nosotros a nosotros mismos pensando que somos fieles y prudentes cuando verdaderamente no lo somos. The question leads us to ask ourselves, are we really that prudent, that wise and faithful servant, which we may not be? It also teaches that readiness is proven over time. La pregunta, la analogía enseña que el estar listo para la venida de Cristo se prueba a través del tiempo y no solamente un día hoy soy fiel y si mañana pues. And not just I'm a faithful servant today, but tomorrow I don't know. Lo que va a determinar quién es y quién no es un verdadero siervo fiel y prudente, es que cuando el Señor regrese lo encuentro haciendo así. What is going to determine what truly is a faithful and wise servant is that when his master returns, he finds him doing as he was expected to do. The faithful and wise servant waits in service to others. El siervo fiel y prudente, sabio, espera en servicio a otros. So listen, there's going to be
two aspects of the Lord's return here, two manners in which we are to be waiting for the Lord's return that we're going to be talking over the next couple of weeks. Hay dos maneras en las cuales el Señor va a estar hablando de la forma en que nosotros debemos manifestar que estamos preparados para el regreso de su venida. La primera es cómo nosotros servimos y tratamos con otros. The first one has to do with how we serve others. And the next one is how we are prepared inside spiritually. Y la segunda es cómo nosotros estamos preparados internamente, espiritualmente hablando. Y de la manera que nosotros estamos preparados internamente se va a reflejar en la manera en que servimos a otros. And the way that we're going to show our spiritual preparedness inside is going to be in the way that we serve others. Mira lo que el Señor dice. A quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo. Whom his master put in charge of his household, slaves, to give them their food at the proper time. So you get the picture, right? ¿Entiende la escena? El Señor se va de la casa para un viaje. Y le dice a uno de sus siervos, a uno de sus esclavos, te voy a dejar a ti a cargo de mi casa. Tú vas a utilizar todos los recursos de mi casa para asegurarte que los esclavos de la casa, todos ellos coman. You get the scene, right? The master is leaving. He's going on a trip. And he goes to one of his slaves and he tells him, I'm going to leave you in charge of my house and everything that I have and all my resources. And while I'm gone, you are to take care of every other slave in the household and feed them. What is Jesus asking of his disciples here? ¿Qué es lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos aquí? Que mientras él se va a preparar un lugar para ellos, él le iba a dejar toda su autoridad y todos sus recursos para que ellos los utilizaran para servir a los demás. So what Jesus is telling them here is, I am going to leave to prepare a place for you, but while I go, I leave you all my authority and all my resources so that you could use it for the benefit of others. I think this theme we see over and over in the Bible. Este tema lo vemos una y otra vez. Este tipo de parábola se ve una y otra vez. This type of parable, of analogy, you see it once again and again. Donde Jesús le da los talentos. With the parable of the talents. Here, I'm going to give you something. You got to do something with it. Te voy a dejar algo. Tienes que hacer algo con ello porque voy a demandar un qué. Un retorno de la inversión que voy a hacer. I'm expecting a return from my investment. You ought to do something with it. What happens? What is the master going to do? There's a blessing for the one that he finds doing the way he expects. Hay una bendición para que él encuentra haciendo como él esperaba. Versículo 46, dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Haciendo cómo? Alimentándolos de su casa. Blessed is the slave whom his master finds so doing when he comes. Doing what? Feeding those in his home, in his house. Blessed is the servant found doing his duty. Bendecido el siervo que cuando el Señor venga lo encuentre haciendo su labor, su tarea, su trabajo. What does doing so mean? ¿Qué significa hacer aquí? What is the servant supposed to be doing when his Lord returns? ¿Qué el siervo debe de estar haciendo mientras espera que el Señor regrese una vez más? Faithfully carrying out the task entrusted by his master. Tiene que estar haciendo fielmente, llevando a cabo fielmente lo que el maestro ha confiado en sus manos.
providing what the household needs at the right time, proveyendo lo que necesitan los de la casa en el tiempo apropiado. Managing responsibilities responsibly while the master is absent, manejando las responsabilidades responsablemente mientras que el maestro está ausente. He's supposed to be persevering in obedience when Christ seems absent. There is an important one. Debe mantenerse, perseverar en obediencia cuando Cristo, para él aparente estar ausente. Lo triste de esto es que Cristo está presente en todo tiempo. The sad thing about this is that Christ is present at all times and he's watching what we're doing. Y está viendo lo que estamos haciendo. And listen, we forget that so often. Nosotros nos olvidamos de eso tan frecuentemente. El Espíritu de Dios vive ¿dónde? ¿Reside dónde? The Spirit of God resides where? Inside of us, which means He's there everywhere where you are. Lo que quiere decir que está en todo lugar donde tú y yo estamos. Y completamente lo ignoramos. And sometimes we completely ignore Him. The true servant, the true slave, is supposed to continue to serve God's people rather than serving oneself. Did you get that? We are supposed to continue to serve God's people rather than serving ourselves. Nosotros tenemos que continuar sirviendo el pueblo de Dios antes de que servirnos a nosotros mismos. Cada talento, cada habilidad, cada don que el Señor le da a una persona es para el beneficio de otros. Every talent, every gift, every ability that the Lord gives us is for the benefit of others, not ourselves. Remaining faithful when accountability feels distant. Nosotros tenemos que mantenernos fieles aun cuando el rendir cuentas se siente como algo tan lejano. Faithfulness is defined by consistent obedience. La fidelidad se define por una obediencia consistente en todo momento. The emphasis here is on doing something while we wait, not just simply believing or intending to do something. El énfasis de esta analogía está en el hacer y no simplemente en que creemos o es nuestra intención. Listen, although the believer is not saved by works, it is works that give proof of that salvation. Escuche claramente, aunque el creyente no es salvo por obras, son las obras las que dan evidencia de la salvación. Efesios los dice claramente, que somos salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y liga el texto luego dice, para buenas obras que han sido preparadas de antemano. Ephesians says that we are saved by grace, not by works. But if you read the next text, it tells you clearly, unto good works, which we prepare for us beforehand. Listen, there is no place for laziness in the kingdom of God. No hay lugar para la vagancia en el reino de Dios. Lamentablemente, Dios espera algo de todos nosotros. God is expecting something out of all of us. Maybe not the same thing for everyone, but He's expecting something from everyone. Quizás no sea lo mismo de todos, pero espera algo de todos. What will happen when the Lord returns and He finds someone doing this? ¿Qué va a suceder cuando el Señor regrese y encuentre a su siervo haciendo estas cosas? El versículo 47 lo dice claramente. What is going to happen? De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, y los que le gusta el evangelio de la prosperidad dicen aleluya.
But that's not what he's talking about. Eso no es lo que se trata. Truly I say to you that he will put him in charge of all his possessions, and those who are in favor of that prosperity gospel, they will say hallelujah. But that's not what he's talking about here. This is talking about greater trust and responsibility. Está hablando de más confianza y más autoridad. The faithful servant is entrusted with all the master's possessions. El verdadero, el fiel, el siervo fiel y prudente tiene la confianza, tiene puesta en sus manos todas las posesiones del maestro o del señor, dueño de la casa. Then the question is, what are these possessions? ¿Cuáles son estas posesiones? And this is where people get confused. Aquí es donde la gente se confunde. People often think that this is referring to riches or fame or prestige. Muchas veces la gente cuando escuchan esas cosas piensan que eso se trata de riquezas o fama o prestigio. Possessions are not earthly riches or property. Estas posesiones no son simplemente riquezas terrenales o propiedades, or some type of political power in the present age, o quizás un tipo de poder en la era, en este momento, or a higher social or religious status, o un estatus social o religioso más alto. Spiritually, all his possessions refers to participation in Christ's kingdom's rule. Sus posesiones es una referencia a la participación en el reino de Cristo. Share authority under Christ. Compartimos autoridad bajo Cristo. Greater responsibility in God's eternal kingdom. Una responsabilidad más grande en el reino eterno de Cristo. Entrusted roles in the restored order of creation. Quizás también vayan a ser posiciones o roles en el reino restaurado de Cristo, la nueva creación. Believers do not replace Christ as the owner. They serve with him in his kingdom. Los creyentes no reemplazan a Cristo como dueño de sus posesiones, sino que comparten con Él, sino que sirven junto a Él, sirven con Él y para Él. This is about eternal rewards. Se trata de recompensas eternas, no terrenales. Es que a veces nosotros estamos tan consumidos en este mundo que nos olvidamos que allá en el cielo va a haber algo mejor. Sometimes we are so consumed with earthly things that we forget that we have something better prepared for us in his new kingdom. En contraste, el Señor nos presenta la actitud del siervo malvado. In contrast to this, Jesus presents them with the attitude of the wicked servant. Look at verse 48. Mire lo que dice el versículo 48. Pero si aquel siervo es malo, listen to what he does. Escucha lo que hace. Y dice en su corazón, mi Señor, ¿qué? Tardará. Se está hablando de la actitud del corazón de este malvado. This is revealing the wicked attitude of this wicked slave. Y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan. But if that evil slave says in his heart, listen, this is revealing the attitude of the heart. My master is not coming for a long time. Oh, how we play with that. Que muchas veces nosotros jugamos con eso. Todavía hay tiempo. We still have time. Ya eso de la venida de Cristo lo llevan diciendo hace 2000 años. That thing about the coming of Jesus Christ, they've been saying that for 2,000 years. It hasn't happened yet.
That's the wrong attitude. Esa es la actitud incorrecta. Y ese tipo de actitud es lo que lleva a la maldad. That type of attitude will lead to wickedness. And he begins to beat his fellow slaves, and he eats and drinks with those habitually drunk. There's a presumption here and an abuse of authority. This gives the diagnosis of the heart of the wicked servant. Esto da la diagnosis del el corazón de este siervo malvado. Jesus is not describing bad behavior. He's exposing how inner beliefs shapes outward conduct, especially when authority is involved. Jesús no está hablando de simplemente un comportamiento malo, sino está exponiendo una creencia interna, un carácter interno, un pensamiento interno que se manifiesta en una conducta externa, especialmente cuando la autoridad está envuelta. Here's what he's presuming. Esto es lo que está presumiendo este siervo malvado. My master is not coming for a long time. Mi señor no va a volver en mucho tiempo, se va a tardar. Así que tengo tiempo para disfrutar. So I have time to just enjoy. ¿Sabe que el corazón y la mente están malvadas? Que a veces nosotros decimos, quizás un día cuando me enferme y esté en la cama, pues entonces ahí es que voy a arreglar las cosas. You know, our heart is so wicked. And our mind is so wicked sometimes that we say, you know, someday I'm going to get old and then I'm going to be able to do much. Then I will fix things. That's how we play with this kind of stuff. Así que nosotros jugamos nuestra mente y nuestro corazón. Lo digo porque nos pasa a todo. I tell you because it happens to all of us. I don't know. You've seen it, right? The moment people receive bad news, their spiritual life seems to straighten up. Usted lo ha visto, ¿verdad? En el momento que la gente recibe malas noticias, la vida espiritual, ¿qué? Se arregla. En las buenas y en las malas. Tenemos que ser fieles. In good times and in bad times, we must be faithful. Listen, the wicked servant is saying this where? El siervo malvado, ¿dónde dice esto? En su corazón, que es algo ¿dónde? Interno. This is something internal. What's really happened, the servant is not denying the master's return outright. El siervo no está diciendo, no, el maestro, el Señor no va a llegar. No es que no va a llegar. Es que se va a tardar. He's not denying the return. He's simply saying it's going to take a long time. El siervo malvado no está presumiendo que el Señor no va a regresar, que su Señor no va a regresar, sino simplemente que está presumiendo que se va a tardar. And that delay becomes an excuse for moral looseness. Y ese presumir, esa tardanza que ellos presumen, se convierte como una excusa para minimizar sus estándares morales, para excusar su pecado, to excuse their sin. It's a presumption of grace. Es presumir la gracia de Dios. ¿Sabe que Pablo advierte acerca
de no tomar la gracia de Dios como una excusa para libertinaje. You know that Paul talks about that? Not using the grace, the patience of God as an excuse for sin. Eso no es nada. Eso es algo pequeño. Eso no significa nada. That's nothing, it's just a little thing. This is confusing God's patience with God's absence. Esto es confundir la paciencia de Dios con la ausencia de Dios. A veces pensamos que el hecho de que Dios es paciente con nosotros es porque no está presente. Sometimes we think that God's absence is because, or God's patience is simply that He's absent. And you know what you end up doing? ¿Sabe lo que termina haciendo? Replacing being vigilant with entitlement. Esto reemplaza la vigilancia, el estar vigilante, el estar alerta, con sentirnos que estamos, que merecemos la libertad que nos damos. And the servant restructures his life around assumed time, not promised accountability. Y así el siervo malvado reestructura su vida completa asumiendo que el tiempo se va a tardar. Su comportamiento revela lo que cree. And his behavior reveals what he believes. What does he believe? The master is delayed. El maestro se va a tardar. ¿Qué cree este siervo malvado? El maestro se va a tardar. Y como el maestro se va a tardar, voy a abusar y me voy a, how do you say indulgence? Me voy a disfrutar. Look at the text. Mira lo que el versículo dice. Si dice en su corazón, mi Señor se tardará. ¿Y qué va a hacer con eso? Empieza ¿a qué? A golpear a sus consiervos. Ahí viene el abuso. Y luego hacer ¿qué? Y come y bebe con los que se emborrachan desenfrenadamente. Here's how it starts. My master is not coming for a long time. And then he begins to beat his slave. There is the abuse. And eats and drinks with those habitually drunk. There is that lack of restraint. I'm sorry, but I can't resist to say this sounds to me like a false teacher. Yo no puedo resistir. Esto me recuerda a los falsos maestros. Abusan de su autoridad, abusan de los demás y simplemente para deleitarse en lo que ellos pueden extraer. That's what they do, false teachers. They abuse their authority. They abuse people. And they take things, extract things to indulge in their own pleasures. All with the presumption that I have time. Y todo con el presumir, no, que todavía Cristo no viene, se va a tardar. I really don't know how these people live with themselves. Yo no sé cómo esta gente pueden vivir consigo mismo. Para mí que verdaderamente ahí no hay ningún arrepentimiento y lo que hay es un corazón completamente podrido. To me, these type of people that live like that and do these things, to me, they're not really believers. How can you in good conscience take advantage of people and abuse them for your own benefit? ¿Cómo una persona que verdaderamente es creyente puede abusar de la gente y puede sacar de la gente para el beneficio personal sin importar lo que le pasa a ellos? Abusan de la gente espiritualmente. They abuse people spiritually.
That's what a wicked slave does. Eso es lo que hace un siervo malvado. Como no tiene ningún miedo a que el Señor va a regresar, pues hace como le da la gana. Since he has no fear about the Lord returning, he does whatever he wants. That is a whole new level of wickedness. Eso es un nivel tan alto de maldad, que una persona no entienda que algún día su Señor va a regresar y va a demandar cuentas. ¿Qué hiciste con lo que te puse en las manos? That a person will live with that mindset, ignoring that someday the Lord is going to return and is going to ask them, what did you do? They abuse their authority. Ellos abusan de su autoridad. La autoridad que se le dio para servicio es usada para dominar a la gente. The authority that was given to them for service is used for domination. The servant treats equals as inferiors. El siervo empieza a tratar a otros como si fueran inferiores a él. And they exercise their power without love or restraint. Ellos comienzan a ejercer su poder sin ningún amor o restricciones. Listen, this is a warning, especially to those who are in leadership. Es una advertencia especialmente para aquellos que se encuentran en lideratos, en liderando. Abuse begins when accountability fades. El abuso de los demás comienza cuando dejamos de rendir cuentas o de pensar que nosotros que no vamos a rendir cuentas. And spiritual authority becomes without humility. Listen, spiritual authority without humility becomes something coercive, something that we use to extract from others. La autoridad espiritual sin la humildad se convierte en algo que nosotros utilizamos como de una forma coerciva para extraer de otros. And the result is that others are harmed when leaders forget they too are servants. Listen to that. Others are harmed when leaders forget they too are servants. El daño a otros comienza cuando los líderes olvidan que ellos también son siervos. Escuchen, no importa quién sea, del pastor hasta el niño más pequeño de la iglesia. Si nos olvidamos de que nosotros también somos siervos igual que los demás, vamos a abusar de los demás. If we forget that we are servants just like the rest, we will abuse others. This is a contrast to Jesus' model of leadership. Esto es un contraste que está completamente en contra del modelo que Cristo dejó. ¿Qué terminan haciéndose? Indulgiéndose en sí mismos, satisfaciéndose a sí mismos o buscando el beneficio personal. What is the result? Self-indulgence, the personal benefit. ¿Qué es lo que hace? Comienzan a comer y a beber. Los mismos recursos que fueron dejados para el beneficio de otros los comienzan a usar para el beneficio propio. The same resources that were left for the benefit of others, they start using to benefit themselves. Mire, usted quiere servir. Y el que quiere ser líder tiene que hacerse el más pequeño de todos. El mejor ejemplo lo dio Cristo en esa última cena. That communion, remember? ¿Se acuerda lo que Jesús hizo antes de la cena? Mientras ellos estaban discutiendo quién iba a ser grande,
Cristo comenzó a lavarle los pies a ellos. While they were discussing who's going to be the greatest, Jesus started washing their feet as a lesson. Y diciéndole que el que quiera ser más grande allá tiene que ser el que más. Usted quiere ser el grande, el reino de los cielos, sírvale a otros sacrificialmente. Ceda su lugar. Yield your place for the benefit of others. Yo prefiero no comer con el tal de que otro coma. I would rather me not eat for the benefit of having somebody else eat. Mire, ay Dios. Por eso a mí la separación de mesa y vamos a poner nombre para esto y para otro, a mí nunca me ha gustado. This is why this whole let me separate a table, let me put a name or something for this and that, I've never liked it. Maybe there may be others that be okay with it, but that just rubs me the wrong way. Because the Bible is clear, ¿verdad? La Biblia es clara. Si llega uno que tiene poco y tú le dices, siéntate acá atrás, porque ese lugar es para otro. Estamos haciendo acepción de personas. Si en todo lugar, en el reino de los cielos, todos somos iguales. In the kingdom of God, we're all equal. Y a mí me siente o me quede parado, no me importa. And if I sit or if I stand, I don't care as long as everybody's taken care of. But the wicked servant is looking out for who? Pero el siervo malvado, ¿por quién se preocupa? ¿Por sí mismo? Listen, this is the progress. How this spiritual wicked servant, how his life spiritually declines. Mira la progresión de cómo su vida espiritual empieza a declinar. Asume que el Señor va a regresar tarde. He assumes that there's going to be a delay. Y mientras asume, pierde la reverencia a su maestro. And as he assumes, he loses reverence for his master. And as he loses that reverence, he starts abusing people. Y mientras pierde esa reverencia, empieza a abusar de la gente. Y luego empieza a buscar el beneficio propio. And then he starts looking for his own self. ¿Y cuál es el resultado? Versículos 50 y 51. Juicio instantáneo. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día que uno espera, que no le espera, y a una hora que no sabe. Y lo azotará severamente. Y le asignará un lugar con los hipócritas. Allí será el llanto y crujir de dientes. The master of that slave will come on a day when he does not expect him, and at an hour which he does not know. And he will cut him in pieces and assign him a place with the, listen to that word, hypocrites. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Do you remember? I mean, I don't know. For those of you who were not here, we cover that word, hypocrite. Para los que no estuvieron aquí, nosotros cubrimos el significado de esa palabra hipócrita. La palabra es con una persona que pretende ser algo que no es. Era una persona que se vestía y era como un actor. It was like a type of actor.
Lo que da la imagen de que esta persona pretendía ser ¿qué? Un discípulo. This gives the image of a person who pretended to be a disciple. Y nuevamente nos recuerda que hay un peligro en engañarnos a nosotros mismos. And again, it reminds us that there is a danger of lying to ourselves. What is the intent here? ¿Cuál es la intención de Cristo aquí? Con la pregunta que le hace a los discípulos, con la analogía que le presenta a los discípulos. Analiza para ver si eres un siervo fiel y prudente o uno malvado. What is it that Jesus is trying to do here with this analogy? Examine yourself to see if you're a faithful and prudent servant or if you're a wicked one. The prudent one serves others. The wicked one serves himself. El siervo prudente y sabio sirve a otros. El siervo malvado se sirve a sí mismo. Let us pray. Vamos a orar. Father, I think that your word has been clear. Padre, creo que tu palabra ha sido clara. En la imagen que nos presentas podemos ver claramente lo que esperas de un siervo fiel y prudente y la recompensa que tendrás para ellos. In the image, we clearly see what you expect of a faithful and prudent servant and the blessing that awaits them. On the other hand, Lord, we could see what a wicked servant is and where it starts. Y a la misma vez también podemos ver lo que es un siervo malvado y dónde comienza la maldad. Es una realidad de un corazón que nos engaña. It's the truth, the reality of a heart that deceives us. It deceives us into thinking that, Lord, that you're going to delay or you're going to take long before you return. Es una maldad, un engaño, Señor, que nos lleva a pensar que tu venida se va a tardar. Y es ese pensamiento, Señora, que nos lleva a la maldad. It is that thought, Lord, that leads us to wickedness. It is that thought that leads us to mistreat others and simply look out for ourselves. Es ese pensamiento que nos lleva a maltratar a otros, Señor, y a buscar el beneficio solamente nuestro. Señor, te pedimos que nos cuides de este pensamiento. Lord, we ask that you guard us from this way of thinking. That every day, Lord, we live in light, that your return is going to happen soon. Que cada día podamos vivir, Señor, a la luz de que tu venida va a suceder en cualquier momento. And that while we wait, we are to be serving others, proving, Lord, that we are faithful and that we are wise. Que mientras, Señor, esperamos, vivamos sirviendo a otros y así probando, Señor, dando evidencia de que somos fieles y prudentes. Señor, la responsabilidad que has puesto en nuestras manos es grande. Lord, the responsibility that you have placed in our hands is great. We do not want to take it lightly, no queremos tomarlo livianamente, sino, Señor, entender que algún día tendremos que dar cuenta. We want to make sure, Lord, that we know that someday we're going to have to give an account. And that we hope, Lord, that every day we find ourselves serving in your body. Que nosotros podamos encontrarnos todos los días de nuestra vida, Señor, sirviendo en tu pueblo, en tu cuerpo. Lord, we want to be prudent and wise in service. Queremos ser prudentes y fieles en el servicio. We know we can only do that with the aid of your Holy Spirit. Y sabemos, Señor, que solo podemos hacer esto con la ayuda de tu Espíritu Santo. Te pedimos que nos guíes, Señor. We ask, Lord, that you guide us. Lord, as we are about to depart this place, we ask that you lead us with safety. That we do not forget, Lord, what we have learned today. Señor, ahora que vamos a salir, te pedimos que tú nos lleves con bien y que no olvidemos, Dios, lo que hemos aprendido hoy.
tenemos que servir sirviendo fiel hasta el día que tú regreses, that we have to continue to serve until the day that you return. We ask these things, Lord, for the glory of your name. Pedimos estas cosas para la gloria de tu nombre. Y la iglesia de Cristo dice,